Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo un vídeo que también será muy interesante. En este caso vamos a hablar sobre el acuario de Sevilla. Una de las cosas que hago siempre cuando viajo es hacer turismo de acuarios, es decir, visito tiendas importantes de acuariofilia de esa ciudad y suelo visitar siempre el acuario, a menos que sea un acuario demasiado pequeño o que realmente no tenga relevancia. En este caso, vamos a analizar esta última visita que la realicé ayer. Me invitaron al acuario de Sevilla. Un acuario que es relativamente joven, es un acuario que se inauguró en octubre de 2014, por lo tanto tiene únicamente 2 años y según las opiniones de TripAdvisor, al final me despertó la curiosidad por ir a verlo. Ahora vais a ver bastantes tanques y bastantes acuarios y cómo está articulado todo el discurso a nivel de todo el recorrido de la visita. En TripAdvisor está rateado como 3,5 en una escala de 5 puntos. Entonces, no está nada mal y los comentarios eran bastante buenos, así que decidí ir. Hay que decir que este acuario se encuentra en el Muelle de las Delicias, junto a la Noria, en Sevilla. Es un acuario que la entrada normalmente cuesta 15 euros y los niños de menores de 3 años entran gratis. Una de las cosas que me llamó la atención es que en realidad, bueno, 15 euros lo veo un pelín caro. En realidad lo que sería lógico para este tipo de acuario sería, más que nada por el tamaño del acuario y las especies que se encuentran, lo normal hubiesen sido unos 10 euros más o menos. En ese sentido es un pelín, para mi gusto, más caro. El acuario actualmente tiene unas 7.000 ejemplares de peces que abarcan unas 400 especies. Tiene más o menos unos 31 acuarios, entre 31 acuarios y 35, y recorres a través de toda la trayectoria del acuario unos 600 metros. Más o menos lo que recomiendan de tiempo para visitar todo el acuario es 1 hora y media. Sí que es cierto que a la gente como nosotros, que nos gustan los acuarios, este acuario en 2 horas y media, 3 horas se disfruta bastante. El acuario está basado en el viaje de Magallanes, es decir, está dividido en 5 zonas acuáticas, que son el Guadalquivir, el Atlántico, el Pacífico, el Amazonas y el Indo-Pacífico. En este viaje, a través de estos 5 biótopos, fueron los que Magallanes en el 1519 hizo su visita alrededor del mundo. Es muy interesante porque partes desde el puerto de Sevilla, entonces a medida que vamos avanzando en los acuarios de todo el recorrido, vamos pasando por todos esos lugares como pues, el Estrecho de Magallanes, Filipinas, Indo-Pacífico en África, etcétera, etcétera, etcétera. El acuario tiene como 3 plantas y el recorrido es descendiente. Es decir, empezamos arriba y vamos bajando hacia abajo y todo el discurso, esos 600 metros, están alrededor de un tanque principal con 2 millones de litros, que ahí es donde podemos encontrar las especies más grandes de tiburón. Este tanque principal de 2 millones de litros mide 9 metros. Sí que es cierto que en comparación con otros tanques me dio la sensación de otros acuarios, me dio la sensación que era bastante pequeño. Pero una vez cuando estás allí te das cuenta que como tampoco hay mucha cantidad de tiburones grandes, sino que hay 2 toros y hay otro tiburón más pequeño, en realidad es suficiente, como hay un tiburón gris, creo, es suficiente para albergar estos 3 megatiburones. ¿Qué más podemos decir? Ahora, lo que habéis visto al principio, los esturiones, pertenecerían a lo que serían el biótopo del Guadalquivir, es decir, ríos de andaluces, en el cual encontramos especies autóctonas y aunque también tiene un pequeño acuario al lado donde encontramos las especies invasoras. Entonces tenemos por un lado los esturiones y en el tanque de al lado encontramos las especies invasoras. Hay cosas muy interesantes en el acuario que me llamaron bastante la atención. Están muy limpios los tanques, está todo muy nuevo y una de las cosas que también creo que es muy positiva es que es un acuario que no hay mucha gente en él. Entonces, como que puedes visitar los acuarios, a mí me gusta mucho pararme e investigar y pasar un tiempo mirando los acuarios sin tener presión de que alguien quiera ver el mismo acuario que yo. Si os fijáis ahora luego tiraré para atrás
para explicaros un poco lo que habéis visto. Tiene una zona que es esta de aquí, que es la zona donde puedes tocar. Hay, como veis, aquí hay unos erizos, podéis tocar los erizos. Aquí hay holoturias, pepinos de mar. En una de ellas también hay estrellas. Y este de aquí es como una especie de acuario bajito, en el cual tienen pequeños tiburones cebra, pequeños tiburones punteados, como una especie de lago que no mide más de unos 40-50 centímetros. Ahora estamos viendo en este viaje a través de los mares un acuario que realmente nunca lo había visto, que es un acuario de zoanthus. Tienen un acuario con muchos tipos diferentes de zoanthus, súper bien colonizados. Si os fijáis, tienen miles de colonizaciones y a la vez la luz la tienen en actínica para que resalten los corales. Como veis, también tienen bastantes gorgonias y tienen esta especie de anémona que también es muy fluorescente y dan muy buena combinación de color. Pero si os fijáis ahí en las paredes, todos esos puntitos son muchos tipos diferentes de zoanthus de muchas variedades. Incluso había algunas variedades que no las había visto nunca. Este acuario, volviendo al tema principal, del acuario, es un acuario que es bastante familiar, está muy bien para visitar con la familia. Eh, es muy nuevo, todo es muy nuevo, todo está muy limpio, todas las plantas están muy bien, las aguas están súper transparentes. Como veis, aquí también tienen varias morenas enormes. Hay mucho plástico, es decir, plástico me refiero a que todas las construcciones de acuarios abusan a veces del plástico para crear las decoraciones. Como veis aquí, esta planta es plástica. Esto que sube por ahí, esta especie de alga que intenta imitar una alga, es de plástico. Las rocas traseras son de plástico, entonces, pues bueno, esto es una de las críticas que siempre hago cuando visito los acuarios, que cuando vas a un acuario y si no entiendes mucho de acuarios, te piensas que eso son piedras de verdad o que en realidad los corales son de verdad, pero luego en el fondo pues es todo cartón piedra. Es algo que pues sí que requiere más mantenimiento tener corales de verdad, pero queda mucho más profesional tenerlo. Este es otro acuario muy interesante que encontré, que es el acuario criadero. Podemos ver tiburones bebés. Y como veis aquí enganchados a la rejilla esta, veis aquí arriba hay tiburones y están los fetos internos dentro del tiburón. Esto también me llamó mucho la atención porque nunca, y mira que he estado en el acuario de Shanghái, en el acuario de Pekín, en el acuario de Nueva York, he estado en muchos acuarios, nunca había visto un tanque que los embriones, pudieras ver los embriones de tiburón. Veis al saco vitalino, como están enganchados al saco vitalino, y realmente este acuario me llamó bastante la atención. Luego este tipo de tiburón lo suelen llevar al tanque que habéis visto antes, al que era bajito y que tenía también pequeños tiburones que medían entre 50, 60, etcétera. En ese apartado también había como otros acuarios en los cuales criaban artemia, y también había caballitos de mar también criándolos. Esto es porque el acuario de Sevilla, uno de los propósitos que tiene es tener un programa de repoblación en un futuro de especies. Entonces tienen el programa de reproducción y repoblación de corales, de tortugas, de caballitos de mar, de signátidos, etcétera. No sé si os habéis fijado al principio, también tiene un tanque con peces pipa. Observar aquí este pez, que ahora os pondré luego el nombre científico en la cajetilla, que este pez, si os fijáis, despliega las aletas laterales y generan como dos mega abanicos enormes y muy preciosos. Este pez tampoco lo había visto yo en otros acuarios. Había bastantes de estos peces. Habían también algunos tiburones. En realidad el acuario de Sevilla tiene bastante cantidad de especies de tiburón diferentes. Si bien es cierto, en el tanque principal, en el grande, en ese que ahora luego veréis de 2 millones de litros, solo hay 3 especies de tiburones, 2 toros y grises y tal. Tenían bastantes tiburones de estos chiquititos en varios tanques, tanto del Atlántico como del Pacífico, como el del Indo-Pacífico. ¿Qué más decir sobre este acuario? Este acuario también me llamó la atención. Este acuario que estáis viendo, también habían rayas y habían meros, etcétera. Pero el acuario de Sevilla, otra cosa que me gustó bastante, es que no solo combina los acuarios. Por ejemplo, cuando entras en la Amazonia,
encontramos esto de aquí, que son terrarios. Encontramos anacondas, encontramos tortugas mata-mata, encontramos, ¿qué más había? Anolis, encontramos basiliscos, encontramos una gran cantidad no solo de acuarios, sino que encontramos terrarios, que esto también me llamó la atención porque nos lo encontramos de golpe, vimos que entramos a la Amazonia y en vez de encontrar acuarios relacionados con la Amazonia, encontramos terrarios o acuaterrarios con anacondas. Este es el tanque principal. Este es el tanque de 2 millones de litros. Parece pequeño, a mí me dio la sensación que era pequeño, pero realmente cuando vas recorriendo todo el recorrido es un tanque enorme, enorme absolutamente. Encontramos aquí pues los toros, encontramos aquí también, habían tortugas careta, encontramos gran cantidad de especies. Aquí vemos el otro tiburón, el gris. Encontramos muchos animales, pero de grandes superdepredadores únicamente encontramos estos dos peces, tiburones toro. Todo el acuario es muy bonito. Hay que decir que no echa a faltar prácticamente nada. Sí que es cierto que yo quizá hubiera puesto más cantidad de peces de la Gran Barrera de Coral. Pero bueno, supongo que también es porque como estaba articulado en ese viaje de Magallanes, viaje que empezó pues en el Guadalquivir, luego lo que hace el acuario es un recorrido por lo que sería una primera parada, que fue la primera parada de Magallanes en las Islas Canarias. Después de las Islas Canarias ya cruzó el Atlántico, que ahí es donde vemos los acuarios de Atlántico, y luego ya llegó a la Amazonia, de la Amazonia cruzó lo que sería el Pacífico hasta la zona del Indo-Pacífico, hasta Filipinas, cruzó el Estrecho de Magallanes y fue a través de la India y luego recorrió África, que es al fin y al cabo lo que vemos en todo el recorrido. Este es un acuario muy curioso con pulpos. No tenían escondites, los pulpos están allí un poco, pues supongo que también el pulpo es un animal sociable, pero yo hubiera puesto algún tipo de cueva para que el pulpo se sintiera un poco más cómodo. Y había gran cantidad de estrellas de mar. Tenían una gran cantidad de estrellas de mar en todo el acuario. Creo que habían 2 o 3 pulpos de este tamaño enormes. Realmente eran impresionantes y el movimiento, la sensación, además, están iluminados con una luz muy rosácea. Entonces la sensación era como bastante onírica en el acuario. Todo el suelo estaba lleno de aglomeraciones de estrellas de mar y también había unas conchas. Encontramos también esto en el apartado de la Amazonia, que son tortugas también enormes. Y en este acuario también, en este terrario, perdón, también decía que había un varano, pero no encontramos el varano. Este es uno de los terrarios, únicamente terrarios, sin agua. Luego encontramos este módulo que es circular, a modo de tubo, que estaba lleno de caballitos. Y había muchos de esos caballitos embarazados. Supongo que de ahí el programa este de reproducción y de conservación. Todo el acuario este estaba lleno, como ya veis aquí, de caballitos de mar. Luego en la parte final del recorrido volvemos a encontrar otro acuario de morenas grandes, y de peces escorpión. De peces escorpión. Si os fijáis, no hay gran cantidad de variedad de peces escorpión, siempre es la misma variedad de peces escorpión. Yo quizá en estos tipos de acuario hubiera puesto más cantidad de especies diferentes de peces escorpión, ya que no son territoriales excesivamente, entonces puedes poner mayor cantidad de especies y por lo menos puedes ver los diferentes tipos de peces escorpión que encontramos. También había otros tipos de morena. Este es uno de los acuarios finales. Este acuario es el que tenía los tiburones de puntas negras, perdón, las barracudas, como ya veis, y el tiburón de pez de puntas blancas, ahí lo veis, el de aquí, el de abajo. Este era otro tanque, por eso digo que este acuario tiene una gran cantidad de tiburones y gran cantidad también de rayas, tanto de pastinacas como de mantarrayas, como de la raya de agua, la raya, aunque no tenían rayas de agua dulce. Hay que decir que la gran mayoría de acuarios que vimos, descontando la primera parte que era el Guadalquivir, la gran mayoría eran de acuarios de agua salada. No encontramos
gran cantidad de agua dulce. Y otra cosa es que no vamos a encontrar peces típicos de acuariofilia. La gran mayoría, o sea, peces típicos de acuariofilia de agua dulce, no encontramos pues lo típico, ni labios, ni corredoras, ni nada de esto. Esto no está, por ejemplo, en el acuario de Pekín sí que encontramos un primer inicio de agua dulce en el cual encontramos muchos tipos de peces que se usan en acuariofilia. Pero en el acuario de Sevilla lo que vamos a encontrar es gran cantidad de peces que no se suelen comercializar y que no se suelen encontrar con facilidad. En resumen, decir que el acuario de Sevilla es un acuario que es muy nuevo, muy perfecto, con un recorrido de 600 metros que se disfruta en sí mismo. Esta es la zona del Indo-Pacífico, aquí era donde encontrábamos los Nemos, los Doris y etcétera, aunque yo aquí hubiera puesto mayor tipo de coral. Pero en general el acuario de Sevilla yo lo valoraría con un 6,8, un 6,7, un 6,8 en mi valoración personal de lo que disfruté. Es un acuario que merece la pena visitar y que os animo a visitar.